Buenos días, chicas y chicos. Hoy vamos a recordar la formulación de los ácidos. Hay dos tipos de ácidos. Unos son los hidrácidos, que eran los hidruros de las columnas 16 y 17, y otros son los ácidos oxoácidos, que tienen oxígeno en su composición. Para ello tenemos que formular el óxido del que proceden en la nomenclatura tradicional y sumar un agua. Las valencias que se van a usar obviamente van a ser las de los óxidos. Os recuerdo que en la columna 1 valencia 1, columna 2 valencia 2, columna 13 valencia 1 y 3, esto es el boro y el aluminio que siempre actúan con valencia 3, columna 14 valencia 2, 4, columna 15 valencia 1, 3, 5, columna 16 2, 4, 6 y columna 17 1, 3, 5, 7, como norma genérica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a formular algunos para que veáis cómo funciona esto. Por ejemplo, vamos a formular los óxidos del carbono. Ponemos nuestro carbono, hemos dicho que el carbono está en la columna 14, entonces puede actuar con valencia 2 o con valencia 4. Y el oxígeno siempre actúa con valencia 2. Siempre vamos a simplificar primero. Tenemos el óxido de carbono o el monóxido de carbono. Y ahora, para formular los ácidos, sumamos un agua más H2O. Entonces, nos quedaría, reordenamos y sumamos H2, CO2 y H2CO3. Pues este sería, como este era el óxido carbonoso, este será el ácido carbonoso. Como este era el óxido carbónico, este va a ser el ácido carbónico. Lo ponemos aquí, ácido carbonoso. Carbonoso, este sería el ácido carbónico. Si los quisierais formular en la nomenclatura sistemática de hidrógeno, pondríamos primero los hidrógenos que hay, abriría un paréntesis, pondríamos trióxido de carbonato y cerraríamos paréntesis. O sea que también podríamos poner aquí, os recuerdo que la nomenclatura sistemática usa prefijos que se llaman multiplicadores, di, tri, tetra, penta, esa, hecta, octa, enea, deca, undeca, dodeca, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso sería dihidrógeno, sin acento y sin nada, porque esto es una sistemática. Y ahora trióxido carbonato. Fijaros que, como siempre, cuando hay solamente dos valencias, la más pequeña terminará en oso, en la nomenclatura tradicional, y la más grande terminará en ico. Vamos a ver el caso en el que haya tres valencias. Por ejemplo, en el caso del tres valencias del azufre, por ejemplo. Venga, formulamos todos los óxidos del azufre primero. Como el azufre está en la columna 16, puede actuar con valencias 2, 4 y 6. El oxígeno siempre actúa con valencia 2. Se lo ponemos. Y ahora simplificamos otra vez. SO, SO2 y SO3. Dividimos todo entre 2 y nos quedaría eso. Sería el óxido hiposulfuroso, el óxido sulfuroso y el óxido sulfúrico. Le añadimos un agua a cada uno de ellos. Ya pongo solamente arriba y aquí pongo punto suspensivo. Y nos queda lo siguiente. H2SO2, H2SO3 y H2SO4. Entonces este sería, como este es el óxido hiposulfuroso, pues este será el ácido hiposulfuroso. Este sería el óxido sulfuroso, pues este será el ácido sulfuroso. Este es el óxido sulfúrico, pues este será el ácido sulfúrico. Entonces lo ponemos por aquí, ácido hiposulfuroso. Este sería el ácido sulfuroso y este sería el ácido sulfúrico. Lo vamos a nombrar también la nomenclatura sistemática para que veáis cómo se hace en distintos casos. Este sería dihidrógeno, el último, ¿de acuerdo? Sería el ácido sulfúrico. Dihidrógeno, tetraóxido, sulfato. Y cerraríamos paréntesis. Vamos a poner bien esto, que se vea bien. Esto sería sulfúrico. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el caso en la nomenclatura tradicional, como veis, pues sería el primero hiposo, hiposulfuroso, el segundo termina en oso y el tercero en ico, cuando hay tres valencias, la más pequeña en oso, la intermedia en oso pero sin prefijo hipo y la última en ico. ¿Qué pasa? Aquí hay una excepción, que es la del manganeso. El manganeso tiene valencias 4, 6, 7 y sin embargo es el único caso en el cual este sería terminación oso, este sería la valencia 6 sería terminación ico y la valencia 7 sería perico. Entonces, pues bueno, solamente en este caso se incumple esta regla. Vamos a irnos al caso de que tengamos 4 valencias.
Por ejemplo, vamos a formular todos los óxidos con su ácido del cloro. El cloro está en la columna 17, por tanto tenemos 4 óxidos del cloro. Ahora, el oxígeno siempre actúa con valencia 2, le pone al cloro. El cloro tiene valencia 1, 3, 5, 7. Ahora sumamos agua en todo. ¿De acuerdo? Sumamos agua, ponemos puntos suspensivos, sumamos agua en todo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos HClO, después de simplificar, HClO2, HClO3 y HClO4. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llamará ese ácido? Pues ese ácido es el hiposulfuroso. Ácido hiposulfuroso. Este sería el ácido, perdón, ¿qué digo yo de sulfuroso? Sería cloroso, perdón. Este sería el ácido hipocloroso. Este sería el ácido cloroso. Este sería el ácido clórico y este sería el ácido perclórico. ¿De acuerdo? Vamos a nombrar este en la nomenclatura sistemática. Sería hidrógeno, porque solamente tiene uno, tetraóxido, clorato. ¿De acuerdo? Para este caso. Bueno, pues resulta, para complicar un poquito más las cosas, que también, aparte de los ácidos normales a los cuales se le suma un agua, también existe un tipo de ácidos que se llaman polihidratados, en los cuales vamos a tener que sumar más de un agua. Entonces, ¿cómo se van a formular los ácidos polihidratados? Pues vamos a verlo ahora mismo. Ácidos polihidratados. Pues en estos ácidos, en las columnas impares, meta sería un agua, piro sería 2 aguas y orto sería 3 aguas. Mientras que en las columnas pares, meta sigue siendo un agua siempre, orto serían 2 aguas y piro serían 2 óxidos más un agua. Entonces vamos a ver algún caso concreto. Luego veremos que en las excepciones son todas orto. Entonces, si nos preguntan por el ácido bórico, pondremos el ortobórico. Si nos preguntan por el ácido silícico, pondremos el ortosilícico. Vamos a formular, por ejemplo, el ácido ortofosfórico. Ácido ortofosfórico. Entonces, ¿cómo lo formularemos? Pues formularemos el óxido fosfórico. Sería P2, como el fósforo está en la columna 15, nitrógeno-fósforo, tendríamos aquí P2O5, porque tiene la terminación ico y tiene 3 valencias y la más grande termina en ico. Y ahora, en vez de un agua, tenemos que sumar 3 aguas. Entonces nos quedaría H6, P2O8, que se simplifique, nos queda H3, PO4. Esta es una de las excepciones que hay. Cuando nos lo pregunten, nos lo van a preguntar como ácido fosfórico, aunque nosotros debemos de saber realmente de qué es un ácido polihidratado y es el H3PO4. Venga, uno que no tenga, vamos a formular otro, por ejemplo, el ácido ortosulfúrico. Venga, entonces formulamos el óxido sulfúrico, que sería S2, o el azufre está en la 16, en ICO 246, pues sería S2O6, ya lo hemos visto antes, y nos quedaría SO3. O el azufre está en la 16, que es par, pues entonces par sería 2 aguas. Pues ponemos aquí 2 aguas. Y nos quedaría H4SO5. Y ese sería el ácido ortosulfúrico. Otro caso, a ver, vamos a formular el ácido pirosulfúrico. Ácido pirosulfúrico. Pues formulamos otra vez el óxido sulfúrico, que sería SO3, ya lo hemos hecho antes, pero ahora fijaros que es piro y el azufre está en la 16. Como es piro, lo que tenemos que hacer es poner 2 óxidos y sumar un agua solamente. Entonces tendríamos H2S2O7. Venga, otro caso, a ver si fuera de una columna impar podemos coger el nitrógeno, el fósforo. Venga, vamos a formular el ácido ortonítrico. Ácido ortonítrico.
como el nitrógeno está en la columna 5, ¿qué tenemos? N2O5. Y ahora, como es una columna impar, la del nitrógeno, la 15, orto que implica, pues como estamos en impar, sería 3 aguas. Entonces, ponemos aquí H6N2O8. Entonces nos quedaría H3NO4. Pues fijaros que tiene la misma forma que el fósforo, obviamente, porque está en la misma columna. Entonces, pues, digamos que en función de en qué columna esté el elemento, pues tendremos unos ácidos polihidratados u otros. Bueno, ya el último tipo, antes os repito esto, insisto, que si os preguntan por el ácido bórico, el ácido silícico, el fosfórico, el arsénico o el antimónico, por defecto son ortos, son excepciones, o sea que nosotros tendremos que sumar aquí las aguas pertinentes para formularlo, sabiendo que son ortos. Nos quedan solamente los ácidos polimerizados. Los ácidos polimerizados son ácidos que no se agrupan de forma molecular con una molécula, sino que van formando 2 moléculas, 3 moléculas, y entonces por eso se les llama polimerizados. Polimerizados. Estos se formulan anteponiendo el número de moléculas que se polimerizan menos una de agua. O sea que, por ejemplo, si se agrupan 2 moléculas, serían 2 ácidos menos 1 agua. Que se agrupan 3 moléculas, pues 3 ácidos menos 2 aguas. Que se agrupan 4 moléculas, 4 ácidos menos 3 aguas. Siempre un agua menos de lo que nos diga el prefijo. El más famoso es el ácido dicrómico. Entonces, vamos a formular el óxido crómico primero. El cromo puede actuar para formar óxidos con valencias 3 y 6. 2 y 6. Cuando termina en ico, ¿lo veis? Ponemos Cr2 O6 y nos queda Cro3. Y ahora sumamos un agua normal más H2O y nos queda H2CrO4. Entonces, este sería el ácido crómico, ¿de acuerdo? El ácido crómico que hemos visto que también se podría llamar dihidrógeno, abrimos paréntesis, tetraóxido cromato, cerramos paréntesis. Pues ahora, ¿cómo formularíamos el ácido dicrómico? Pues ponemos 2 ácidos y le restamos un agua. Entonces sería 2 por 2, 4, menos 2, 2, sería H2, 2 cromos que tenemos aquí, Cr2, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Pues ese sería el ácido dicrómico. Formulamos otro para que quede esto todavía más claro. Venga, vamos a formular ahora el ácido trisulfúrico. Hemos visto el ácido sulfúrico antes, que era H2SO4. Pues ¿cómo formularemos el ácido trisulfúrico? Pues 3 ácidos menos 2 aguas. Siempre insisto, un agua menos de lo que indique el prefijo. Venga, 3 por 2, 6, menos 4, me quedarían 2. Sería H2, 3 azufre, S3, y 3 por 4, 12, menos 2, 10, o 10. Pues ese sería el ácido trisulfúrico.